Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder compartir esta palabra a la vida de cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial, es el día que Dios nos ha dado para iniciar una nueva semana y poniendo todo en las manos de Dios sabemos que las cosas van a salir bien. Nosotros tenemos la esperanza de que aquel que se encomienda a Dios nunca va a quedar avergonzado. Así que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que nos está esperando para que nosotros podamos ser guiados, fortalecidos, abastecidos por Él. Ánimo, amado hermano, vivimos un tiempo de misericordia y este país es bueno, este tiempo es bueno bajo la misericordia de Dios. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor y a presentar nuestras peticiones hoy para que Él derrame sobre nuestras vidas lo que nosotros necesitamos por su soberana voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra, de poder conectarnos contigo. Hoy bendecimos los matrimonios, las familias, el trabajo, la institución, el servicio de capellanía militar. Bendecimos esta nación. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones y nuestros ojos se abran para que nos podamos conducir como tú quieres. Señor, en tus manos dejamos nuestro país en este momento tan importante, Señor, que estamos viviendo. Lo dejamos en tus manos para que en todo seas tú glorificado, seas tú quien te exaltes y tengas misericordia de nuestras vidas y de nuestros pueblos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos, para que en todo seas tú glorificado. Amén y amén. Hoy vamos a tocar el tema entrenados para ser discípulos. Una persona que se entrena en un deporte lo hace con un objetivo, para desarrollar su potencial, para prepararse para una competencia, para ser el mejor en su área. Y así debe ser la vida del cristiano. El cristiano no tiene que ir a la iglesia y regresar a su casa por costumbre, sino que tiene que tener objetivos trazados. Y uno de los objetivos es que no se debe de quedar solamente en creyente. Debe de seguir a un segundo nivel, que es el de discípulos, para convertirse posteriormente en un amigo de Dios. Una persona que ya empezó a caminar con nuestro Señor Jesucristo debe de desear, pero no solamente quedarse en eso, porque hay gente que desea, pero nunca hace nada. Por eso es que se queda solamente en deseos. Debemos de ser personas que quieren, pero también anhelar. Porque hay quienes solamente se quedan en el querer, inician, pero no terminan. Pero el que anhela, ese es el tipo de persona que debemos de ser nosotros. Personas que tenemos un carácter determinado. Le creímos al Señor y no lo seguimos por emociones, no por si tenemos o porque tengamos bastante, sino porque Él es Dios. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y en esa actitud venimos el día de hoy. El cristiano no solamente debe de concebir que es una persona convertida o seguidor de una religión. El propósito de Dios es que seamos discípulos, es decir, que seamos expertos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hemos decidido seguir. No específicamente en una religión, sino en un Dios personal, en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Él quiere que nosotros seamos aprendices, seamos estudiantes, poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, donde la palabra de Dios juega un papel importante, porque ahí nos muestran la vida de nuestro Señor Jesucristo y Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, que seamos sus seguidores. Así que hay que ser creyentes, practicantes, y ese es el objetivo de este devocional. Así que vamos a ver en esta oportunidad, mis amados hermanos, una de las preguntas importantes que nos debemos de hacer como cristianos. Y hoy, si nosotros no estamos viviendo lo que queremos, debemos de hacernos esta pregunta: ¿quién es un discípulo? Muchas veces, por no entender esto, pensamos que toda la responsabilidad en nuestra vida cristiana es Dios y que las cosas vienen así por azares del destino sin que nosotros hagamos nada. Déjeme decirle en esta oportunidad, mi hermano, que usted tiene que tener bien claro que usted, de creyente, debe de convertirse en un discípulo de Cristo. ¿Y quién es un discípulo? Es alguien que tiene un líder. Hay alguien que lo comanda.
Hay alguien que es su pastor, que es su mentor. Ser un discípulo de Jesús es ser un seguidor de Jesús. Es un discípulo, en pocas palabras, es un seguidor. Y hoy estamos hablando nosotros de que somos seguidores de Cristo. Y al observar la Biblia, un discípulo es alguien en el proceso de aprender todas las cosas que Cristo ordena. Porque en la palabra está cómo es que nosotros debemos de hablar, cómo nosotros debemos de pensar, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos. La Biblia dice que no tenemos enemigos de carne ni de sangre, sino que son espirituales, es decir, el desánimo, la pereza, la envidia, la altivez, el orgullo, la prepotencia. Hay tantas cosas que están ahí queriendo ganar ventaja en nosotros para que no se lea a Cristo en nosotros. Pero por eso nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos discípulos. En otras palabras, un discípulo es un estudiante. Es alguien que entra al aula espiritual donde tiene a su maestro, que es Cristo, y que nos comienza a enseñar a través de la palabra que el Padre nos ha revelado. La definición proviene de las últimas instrucciones, es decir, la palabra discípulo deviene de las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y eso nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, todo el poder. Por tanto, da esa orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren lo que la palabra nos dice, que hagamos discípulos, es decir, que seamos discípulos, pero también que la palabra nos va a enseñar a través de los ministros, porque para poder llegar a ser buenos estudiantes, buenos practicantes, debemos de tener buenos mentores, buenos instructores. Y qué mejor la guianza del Espíritu Santo, que utiliza a los ministerios, es decir, al pastorado, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, que nos dan esa palabra, que nos revelan esa palabra para que podamos vivir como el Señor manda. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que sus discípulos, y que ahora nos está diciendo a nosotros: yo soy el líder, yo soy el Señor, yo soy el capitán, yo soy el que los comanda. Vayan y hagan discípulos y enséñenles que me sigan, como yo les he ordenado a ustedes seguirme. Porque ese fue el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: síganme. Y hoy nosotros tenemos que invitar, y por eso estamos en este devocional, porque queremos que seas discípulo de Jesús, que no solamente seas creyente, que solamente lleves una religión en tu mente, en tu corazón, sino que lo practiques con tus actos, con tus actitudes, en tu trabajo, como esposa, como esposo, como padre, como hijos, como soldados, como ciudadanos, que podamos reflejar la vida de Cristo en nosotros. Dado que para que un discípulo necesita desarrollarse, nosotros debemos de recordar entonces claramente que debemos de ser guiados, que debemos ser mentorados, que debemos de ser estudiantes. Hermanos amados, aunque seguir la vida de Cristo es algo personal, no es en privado. No es que solamente yo me meta ahí a estudiar la palabra y salga de ese lugar a vivir mi vida como lo hacía antes, sino que debemos de llegar a esa aula espiritual, a leer la palabra, a ser ministrado por Dios, a ser transformado por el Espíritu Santo, y
congregarme para poder practicar lo que estoy aprendiendo. ¿En dónde es donde nosotros aprendemos a amar? Aprendemos a amar al prójimo en la congregación. Ahí de manera fácil Dios comienza a darnos ese entrenamiento. Tal vez en algún momento miramos caras, miramos desprecios y algunas otras cosas más. Pero ahí es parte del entrenamiento, porque Dios está perfeccionando nuestros corazones. Tenemos que tener ese cuidado, mis amados hermanos. Los discípulos debemos demostrar cómo es Dios. Por eso es que debemos de ser entrenados. Se supone que debemos de ser vallas publicitarias que puedan ver que nosotros somos cartas abiertas y no ninjas ahí que no pueden ver, sino somos cristianos, nacidos de nuevo, donde pueden encontrar a una persona de paz, a una persona de misericordia, una persona justa, una persona íntegra, una persona fiel, honesta, prudente. Eso es lo que nosotros debemos de estar reflejando. Así que debemos aprender a seguir a Jesús, mis amados hermanos, públicamente. Por eso debemos de entrenarnos. Todos los cristianos tenemos que aprender las lecciones básicas. Por tanto, este devocional, mis hermanos amados, se divide en dos partes: en el entrenamiento personal, pero también en el entrenamiento público. Es decir, lo que nosotros hacemos en secreto, lo salimos a vivir en público. Nunca se les olvide nuestra oración, esa intimidad que tenemos con el Señor, nuestros momentos de adoración y de alabanza, nuestros momentos con la palabra, cuando nos congregamos, cuando nos dejamos discipular, salimos a vivir una vida pública, una vida donde todos deben de ver que nosotros somos una persona diferente, que somos creyentes, practicantes, seguidores de Jesús. En el entrenamiento personal veremos los hábitos que un discípulo de Jesús practica de manera individual para ejercitarse para la piedad. Recuérdense que piedad en pocas palabras significa vivir como Dios manda, tener el carácter de Cristo, responder como Él lo haría. Y para ustedes muchas veces o en algún momento yo pensé, ¿cómo voy a poder vivir como Él vivió? ¿Cómo puedo responder si era el Hijo de Dios, si Él era Dios, si claro, se encarnó como hombre? Pero es posible porque Él nos capacita, porque Él está con nosotros, porque nos ha dejado a su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y en la segunda parte veremos los hábitos que un discípulo practica con otras personas para ejercitarse para la piedad. Es decir, para que miren que realmente Cristo mora en nuestras vidas. Por eso recordemos que la palabra piedad viene si lo traemos de una traducción en inglés, nos habla de tener el carácter y la actitud de Dios. Una persona piadosa es alguien de quien se espera que viva como Dios ordena que vivamos los cristianos. La Biblia ordena en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, ejercítate para la piedad. Y por eso nuestros devocionales se están titulando entrenados para crecer, entrenados para ser discípulos. Los hábitos que formamos para ejercitarnos para la piedad a menudo reciben el nombre de disciplinas espirituales. Comencemos con el entrenamiento personal, porque la vida cristiana inicia con la decisión personal de seguir a Jesús. Si nosotros ya venimos a los caminos del Señor, ya le entregamos nuestro corazón, hemos decidido seguir a Jesús. Además, es difícil, y esto es bien importante que nosotros lo meditemos, porque es difícil guiar a otros cuando muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. O sea, debemos nosotros, si queremos que nuestra esposa, el esposo, los hijos, en ese matrimonio seamos seguidores de Cristo, debemos de modelar que nosotros estamos viviendo esa vida. Quiero decirles que por ejemplo, un salvavidas no puede salvar a nadie si él no sabe cómo nadar. ¿Cómo vamos nosotros a ser salvavidas de otros si nosotros no sabemos cómo hacer las cosas? Lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Debemos de seguir a Jesús antes de ayudar y motivar a otros a seguir a Jesús, a hacer lo mismo. Así que debemos nosotros ser esa luz, ser ese ejemplo, ser ese testimonio. Tenemos que saberlo, que no necesitamos tampoco ser perfectos para ser discípulos de Jesús y para enseñar a otros a ser discípulos. No significa eso. No tenemos excusa para no ayudar a otros.
Nosotros simplemente debemos de seguir a Jesús antes de guiar y motivar a otros a hacer lo mismo. Así que para eso es que nosotros debemos de tener esto en nuestros corazones. Debemos de seguir a Jesús con todo nuestro corazón para que otros se enamoren de Él. Como realmente, ahora la pregunta podría ser, ¿cómo es realmente obedecer todo lo que Jesús me ha ordenado? Mis hermanos, puede parecer abrumador pensar en obedecer todos los mandamientos de Jesús. Recuerda, amado hermano, que eres un estudiante, que eres un discípulo, que te estás preparando para ser un discípulo, que eres un aprendiz. Y para eso es este devocional. Muchas veces a nosotros nos exigen perfección, que seamos inmaculados, que seamos sin mancha. La gente nos mira entrar a una congregación, a una iglesia, y muchas veces nos tildan de hipócritas, porque ellos no miran lo que ellos quisieran ver. Pero te digo, en esta oportunidad, lo que pasa es que nosotros estamos en un entrenamiento. La palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Así que estamos en ese proceso importante de crecimiento. Nosotros tenemos que desarrollarnos. Entonces, ¿qué era lo que queríamos dejar en esta oportunidad? Que en tu corazón tú estés dispuesto a ser un discípulo del Señor, de ser un estudiante de Él, de ser un aprendiz de Él. ¿Y cómo nosotros lo vamos a poder desarrollar? En primer lugar, te digo, número uno, nosotros decidirlo. Yo quiero ser realmente un seguidor de Jesús. Quiero ser un practicante de las enseñanzas, porque yo quiero ver la gloria de Dios, porque yo quiero ser obediente, porque yo quiero que en mí Cristo sea glorificado. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, que si nosotros damos fruto, Él va a ser glorificado. Y nosotros hemos sido llamados a dar fruto, mucho fruto y más fruto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros seamos escasos. Amado hermano, ¿quieres ser tú un buen esposo, una buena esposa, buenos padres o buenos hijos nacidos de nuevo? No lo puedes hacer porque ya viniste a la iglesia y ya no te preocupas en estudiar la Biblia, en que te discipulen, en que te dejes de congregar, que no necesitas adorar o alabar a Dios. No se puede. Necesitas entrenarte, necesitas disponerte en tu corazón para seguir al Señor. No pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en otros creyentes, porque pueden ser que solamente sean creyentes y no sean discípulos, y mucho menos sean amigos de Dios, porque aquí hay niveles. Hoy solamente hablo de 3: creyentes, discípulos y amigos de Dios. Hay 3, en cada una se diferencia esto. Pero yo te digo, tú debes de ser un discípulo del Señor. Disponte en tu corazón ser ese tipo de persona que Dios quiere que seas. Refleja lo que la palabra de Dios dice que debemos de reflejar. No te detengas en el nombre de Jesús. Yo te digo, recuerda que eres un discípulo y que te estás preparando para que en ti el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea exaltado. Tú eres un estudiante. Así que no te desanimes. Si no estás viviendo la vida como los otros quisieran que tú la vivieras, y ni tú la estás viviendo porque te das cuenta de tus errores, recuérdate que eres un discípulo, que estás aprendiendo, que eres un aprendiz y que el Señor es tu maestro y Él es el que te está enseñando. Nadie se convirtió en un Pedro de la noche a la mañana. Él pasó su proceso. Él pasó su proceso donde le falló a Dios, pero vino Dios y lo restauró y lo hizo un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Nadie se convirtió en un Pablo de la noche a la mañana. Nadie se convierte en un David de la noche a la mañana, en un Elías de la noche a la mañana. Nosotros debemos de estar preparándonos, y por eso te digo y te doy este consejo. Número 1, que no falte el estudio de la palabra, por lo menos un versículo todos los días. Número 2, siempre antes de leer, ora la palabra. Ora, que el Señor te ilumine, que el Señor te guíe en todo lo que emprendas. Número 3, medita esa palabra en tu corazón. Y número 4, ponla por obra. Pon por obra la palabra. Ese es lo eficaz de la palabra, para que la palabra no regrese vacía.
Dice la palabra que no seamos solamente hacedores de ella, oidores de ella, sino hacedores también. Que recibamos la palabra, pero que también la practiquemos. Así que en el nombre de Jesús te digo, te estás preparando para ser ese discípulo. Lee tu Biblia, porque si necesitas ahí el consejo para como esposo, como esposa, como padre, como hijo, ahí hay, como profesional, ahí hay consejo, ahí hay palabras de sabiduría para nosotros, pero necesitamos prepararnos y entrenarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es una tarea fácil, pero no imposible, porque Él dijo, no los dejaré solos, les voy a dar a mi Espíritu Santo que los guíe a toda verdad. Y hoy tenemos la guianza del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro mentor, Él es el que nos acompaña siempre, utilizando a los pastores, a los maestros, utilizando a sus ministros para que podamos ser nosotros entrenados y al final de nuestra carrera espiritual ser más que vencedores, en Cristo Jesús. Y hoy podemos decir como discípulos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos al Señor, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, seguidores, estudiantes, aprendices que somos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos, Padre Santo, que no solamente nos debemos de quedar en el nivel de creyentes, debemos de crecer, debemos de desarrollarnos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Debemos desear y querer y anhelar ser, Padre amado, discípulos tuyos, practicantes de lo que creemos, ser profesantes de nuestras creencias, de no llevar un evangelio secreto, de no llevar un evangelio oculto entre yo y Dios, y muchas veces nos parece eso suficiente. No, sino que seamos esos canales de bendición, porque somos personas que practican, que transmitimos lo que tú nos das, que hablamos lo que tú nos enseñas, que cobijamos en nuestro corazón tus principios y tus valores. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, por esta nación, para que cada día nosotros seamos discípulos tuyos, que no seamos personas que solamente llegamos a los templos y salimos igual, incluso tal vez peores, porque salimos murmurando, salimos renegando, sino que lleguemos a los templos y salgamos como creyentes practicantes, que salgamos personas renovadas, transformadas, queriendo ser más justas, más íntegros, más santas, más creyentes, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido y te ruego, Padre, que seas tú, Señor, y que vayas creando ese corazón, ese espíritu dentro de nosotros, de discípulos, que toda la vida nosotros necesitemos aprender, que no nos creamos que ya lo sabemos todo y que no necesitamos de los demás para crecer. Necesitamos del pueblo de Cristo, necesitamos de la iglesia, necesitamos, Señor, de nuestros hermanos para desarrollarnos, para poner por obra, Señor, la piedad, la misericordia, la paz y el amor, todos aquellos frutos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nosotros, los que hoy estamos exponiendo nuestra vida a esta palabra, seamos discípulos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde vayamos, Señor, y donde nosotros nos movamos, Padre, poder reflejar la presencia tuya, porque somos seguidores tuyos, y no porque tengamos solamente necesidad o porque nosotros estamos súper bendecidos, sino porque tú eres Dios. Y sabemos que sobre todas las cosas tú eres el más grande, y hoy a ti te rendimos, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, y te entregamos este país, Padre, para que en todo lo que se haga seas tú glorificado. Señor, desbarata, Señor, destruye toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. No permitas, Padre, que el enemigo gane ventaja, Señor, en esta tierra. Padre, te declaramos a ti como Señor y Salvador de Guatemala. Gracias, Dios, porque también ahora lo declaramos Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras familias. Gracias, Señor, porque estamos bajo tu sombra, y tu sombra de protección nos libra de todo mal, y nosotros como soldados tuyos te seguimos. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Mis amados hermanos, discípulos de Cristo, discípulos, nos debemos de entrenar, nos debemos de ejercitar, debemos de ser cristianos disciplinados. No estar esperando que las cosas vengan por azares del destino, o que las cosas, como dice mucha gente, caigan del cielo.
No, ya el regalo más grande sí vino del cielo y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder ser discípulos necesitamos ser entrenados, necesitamos ser capacitados y que nosotros tengamos la humildad de venir a los pies del Maestro. Que el Señor le bendiga.